Hola a todos, en esta ocasión nos dedicaremos al estudio de las integrales. Entonces comenzaremos, bueno, con algunas integrales directas, ¿verdad? Algunas integrales que pueden ser calculadas con las fórmulas directas. En este caso, se nos solicita calcular la integral de la función y vean que en este caso, pues, la función que nos brindan es esta. A la x menos 4x a la 5 más 2 sobre x más 3. Entonces, ¿cómo y qué podemos usar para calcular esta integral? Bueno, recordemos que en realidad la integración es como el proceso inverso de la derivación, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, derivamos una función como x a la 5, lo que hacíamos era bajábamos el exponente y le disminuíamos un grado al polinomio, ¿verdad? 5x a la 4. ¿Qué es lo que hacemos ahora en integración? Bueno, la integral es más bien pasar de esta expresión a esta expresión. O sea, ¿qué tuve que haber derivado para que me diera esta expresión? Eso es resolver una integral, ¿verdad? Entonces, a eso nos vamos a dedicar en este primer video. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, primero que nada, vean que es una integral que está como por varios términos. Entonces, eso nos indica que hay una regla que nos permite separar esa integral. Entonces, podríamos decir que es la integral de e a la x por el diferencial con respecto a x, menos, y de una vez también hay una fórmula que nos deja sacar las constantes de la integral. Entonces sería menos 4 por la integral de x a la 5 por el diferencial de x, más 2 por la integral, ¿verdad? De, y ven que sería 1 sobre x más 3 por el diferencial de x. Entonces, estas son las integralitas que tenemos que calcular, ¿verdad? En este caso tenemos que calcular tres integrales. Recordemos que la derivada de Euler a la x era la misma función Euler a la x. Bueno, pues acá se mantiene la misma idea. La integral entonces de e a la x sigue siendo e a la x. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Con esa integral de x a la 5. Bueno, la regla lo que nos dice es, si tienes que derivar un x a la n, eso va a ser x a la n más 1 dividido entre n más 1. Eso es lo que nos dice la regla, ¿verdad? Claro, siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Porque si n es menos 1, entonces vean que se nos indefine. Y de hecho ya van a ver que tiene todo el sentido. Entonces sería 4 por, y si aplicamos esta regla, vean que sería, súmele 1 al exponente. Recuerden que la derivada más bien le restaba, entonces ahora le sumamos. Y divida entre este mismo numerito que le quedó, en nuestro caso un 6. Más 2 por, y vean lo que tenemos acá. Tenemos 1 sobre x más 3, pero hay una regla que nos dice que la integral de 1 sobre x, no sé si recuerdan de derivadas, que hay que derivar para que nos dé 1 entre x. Recuerden que es el logaritmo natural. ¿Ok? En este caso vamos a poner de valor absoluto porque no sabemos si x es positivo o negativo. Entonces, esta es la idea. De hecho, vean que estas dos reglas, ahí es donde alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no vale esta para el menos 1? Bueno, precisamente porque cuando n es menos 1, más bien es esta regla, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el logaritmo natural de esta expresión, o más bien la integral de esa expresión, corresponde a, bueno, el 2 que ya teníamos, y dice que entonces va a ser el logaritmo natural de el x más 1. Y no se les olvide, muy importante, siempre en integrales, cuando estamos calculando integrales indefinidas, como en este caso, vamos a tener que agregar una constante. ¿Por qué es que se tiene que agregar una constante? Bueno, no sé si recuerdan el ejercicio que hicimos hace rato, ¿verdad? Yo les dije que si teníamos nosotros una función x a la 5, la derivada de eso iba a ser 5x a la 4, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si no hubiéramos conocido esto, ¿qué tuve que haber derivado para que me diera esto? Vean que estamos en un dilema por ahí, porque pudo haber sido esta, pero también pudo haber sido esta. No sé, pongamos
f de x igual x a la 5 más uno. O también pudo haber sido x a la 5 más pi. ¿A qué voy con esto? Sí, muchachos, recuerden que en el proceso de derivación, la derivada de una constante es cero. Entonces, cuando yo estoy haciendo el proceso inverso, yo no sé si había una constante más acá. Entonces, esa es la constante que tenemos que agregar. Ese es el más c que estamos agregando. Entonces, no se les olvide nunca olvidar esa constante que hay que agregar siempre al final de las integrales indefinidas. Y bueno, ven que si quisiéramos, podríamos simplificar ahí un poquito esta expresión, porque esto sería Euler a la x. Vean que 4 sobre 6 es 2 tercios, entonces sería 2 tercios x a la 6 más 2 por el logaritmo natural de x más uno más la constante. Y de esta manera entonces hemos llegado a la solución de este ejercicio.